Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Yo soy Maga. Yo soy Nicole. Y esto es Music and Edición Barroca. La semana pasada estuvimos un poco desaparecidas por acá por YouTube, pero hicimos un Instagram Live, así que la gente que nos sigue por acá por YouTube, que todavía no nos sigue en Instagram, vaya, síganos y vean el live que hicimos por allá y van a conocernos un poco más personalmente. Respondimos unas preguntas e hicimos unas videollamadas con amigos por allá por Instagram, así que no se lo pierdan. Esta semana les traemos un video un poquito diferente a los videos anteriores, que la idea es hacerlos partícipes de nuestro aprendizaje y mostrarles un poquito de todas las cosas interesantes que tenemos relacionadas con el violín. Entonces, el día de hoy les vamos a presentar el violín moderno, que es este de por acá, y el violín barroco. Para los que no sabían, existen estos dos violines porque este es un violín más antiguo. Bueno, como todo evoluciona, ¿cierto? Entonces el violín pasó por el mismo proceso evolutivo que muchas otras cosas y esta sería la versión más antigua del violín. Este es un violín barroco que tiene algunas pequeñas diferencias que quizás ustedes las pueden ver a simple vista. Por ejemplo, la primera diferencia que tenemos es que el violín moderno tiene mentonera y este no utiliza mentonera. ¿Qué otra diferencia tenemos? Pudiéramos decir que la tastiera del violín moderno es mucho más larga que la tastiera del violín barroco. Se dice que mientras más barroco es el violín, más corta es la tastiera, pero se puede notar la diferencia. Pero igual es más corta. Aquí tenemos esta distancia de aquí a acá y acá es significativamente más corto igual. Otra diferencia es la parte de atrás. El violín barroco, usualmente los violinistas barrocos no utilizan el soporte, aunque hay algunos violinistas modernos que tampoco utilizan soporte. En realidad esto es un accesorio que queda al gusto del violinista. Entonces de hecho tú no usas soporte en el violín moderno. Yo sí uso soporte cuando toco en el violín moderno, este es mi violín, y en el violín barroco no, uso solamente esta esponjita que está acá. Otra diferencia que es muy importante son las cuerdas. ¿Por qué las cuerdas son diferentes entre estos dos violines? Ok, las cuerdas del violín barroco están hechas de tripas de animales como ovejas y bueyes. Claro, ellos tomaron, esto estamos hablando, el violín barroco es de alrededor del siglo XVII, entonces en los años 1600 y algo, ellos ocupaban los intestinos de ciertos animales para transformarlos ciertamente en cuerdas de instrumentos. Entonces acá, si ustedes pudieran ver más de cerca, que no creo que se vaya a notar en las cámaras, pero las cuerdas en este violín son de plata y aluminio, cubierta de plata y aluminio, pero en este caso solamente la cuerda más grave es la cuerda que tiene esos componentes, las otras son de tripa 100%. Ya, la última cosa súper importante y muy diferente entre entre estos dos instrumentos es este objeto de aquí, que se llama arco. El arco barroco tiene esta forma y termina en una forma puntiaguda, a diferencia del arco moderno, que es mucho más largo. Si lo pueden ver, a ver, tratemos de ponerlos acá juntos. Claro, el arco moderno es un poquitito más largo y si se dan cuenta, la curva también es diferente. Este arco tiene una curva hacia afuera, mientras que el arco moderno tiene una curva hacia adentro. Obviamente el arco moderno y el arco barroco traen diferentes características en el sonido. Entonces, mientras que este arco ayuda muchísimo más a crear frases más largas, todo más pegadito a la cuerda, este arco ayuda muchísimo más y es mucho más fácil de articular. Cuando uno está tocando, hace todo un poquito más, como dicen por ahí, crispy. De hecho, el arco barroco fue hecho más que nada para cantar, para tratar de producir el mismo sonido de un cantante. Entonces, naturalmente, cuando uno se está acercando, está tocando una frase y va hacia la punta, el sonido va a disminuir ya que la punta es mucho más ligera
y tiene mucho menos material que un arco moderno. Y el arco moderno, como dijo Nicole, fue hecho para melodías y frases más largas. Cosas más románticas, más cortavenas. Entonces, ahora hay otra cosa que en realidad es súper importante que se me había olvidado, pero muy importante es la afinación. Este violín está afinado en, bueno, la afinación moderna es 441, 442 Hz. Y en la época barroca usualmente se utilizaba 415. ¿Qué significa eso? Aunque estos dos violines tienen las mismas cuerdas, puedes ponerte tu violín y tocar un La, que sería la segunda cuerda. Muéstrame. Ese es un La en el violín moderno. 441. Ahora voy a tocar ese mismo La en el violín barroco. Entonces, ¿qué sucede? Las dos son las mismas notas, ¿cierto? Los dos son la segunda cuerda del violín, cuerda La. Pero el sonido es completamente diferente porque este se escucha un medio tono más abajo. Y el hecho de que la cuerda sea de un material distinto a esta cuerda también cambia el color y el tono en el que se percibe el sonido. Claro, también ellos crearon y las cuerdas evolucionaron y están hechas de este componente de aluminio y plata ahora porque les da mucho más consistencia en la afinación. Es mucho más fácil que estas cuerdas se mantengan afinadas por más tiempo que estas cuerdas. Estas cuerdas se afinan y es probable que en la próxima media hora ya estén desafinadas. Ya, y ahora para hacer un resumen de todas las diferencias que les mostramos, vamos a tocar un pequeño extracto de Bach, primero con el violín moderno y arco moderno, y después lo va a tocar Nicole con el violín barroco y arco barroco, para que noten más a fondo las diferencias en cuanto al sonido, el arco, la articulación y todo. Quisimos hacer porque extrañamos mucho tocar en la universidad y estábamos pensando en todas las cosas muy excelentes y buenas y maravillosas que hicimos el año pasado. Y bueno, las dos somos estudiantes del ensamble de música barroca de Montclair State y yo estoy tomando clases de violín barroco también ahí. Entonces, queríamos compartir con ustedes unas presentaciones que tuvimos el año pasado relacionado con, obviamente, la música barroca. La primera pieza que vamos a mostrar fue una pieza que tocó Nicole del compositor. Disculpen mi francés, pero François Couperin, algo así. Okay. Lo voy a escribir acá para que lo vean. ¿Y qué fue lo que tocaste? Toqué una pieza llamada Premier Concert, un set de piezas cortas, muy difícil, de verdad fue un desafío muy gigante porque es música muy compleja que tiene muchas cosas que en realidad no ocupamos tocando violín moderno, entonces es bastante nuevo y fue muy difícil para mí tocarlo, la verdad. Pues sí, así que los dejamos invitados a escuchar esta pieza tocada por Nicole.
Bueno, esperamos que hayan disfrutado y que les haya gustado esta pieza que interpretó Nicole. Bravo para ti. Y la segunda pieza que les vamos a mostrar va a ser un movimiento de un trío de Telemann que es música barroca también, pero la tocamos con instrumentos modernos. Así que... Solamente ocupamos el arco barroco, entonces en el ensamble de música antigua en la universidad lo que se hace es más o menos mezclar lo que es el instrumento moderno, pero también con un poco de sabor barroco, por decirlo así. Así que los dejamos invitados a escuchar este movimiento del trío de Telemann y esperamos que lo disfruten. Bueno, esperamos hayan disfrutado el video de hoy, que fue un poquito más informativo que los videos anteriores, ya que estamos hablando un poquito más de cosas relacionadas con la música clásica, por decirlo así. Entonces, eso, esperamos que lo hayan disfrutado. Si quieren escuchar música más popular o quieren escuchar cosas que ya hemos grabado anteriormente, vayan a ver todos los videos que tenemos en nuestro canal, que ya son bastantes, ¿cierto? Sí, los vamos a dejar acá en nuestra lista de reproducción. Sí, ya. Así que eso ha sido todo por la... Me acordé de la canción de ayer. Mira. Así que eso ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado este video. Por favor, coméntenos, déjenos un like y nos vemos la semana que viene. Puta. Ay, no. Oh.